examen físico cardíaco vamos a empezar con el examen de tórax. En general, algo que habíamos visto el otro día, ¿no? Desde la inspección del tórax va a ir de la práctica del hábito corporal, que a veces está relacionado con el tipo de tórax que puede tener. El pectus excavatum. Y en el pectus excavatum en realidad tenemos descrito que podría hacer ciertas modificaciones en el corazón. ¿Cuáles serían? El diámetro anteroposterior es muy corto. Puede haber un desplazamiento. Entonces a veces los focos de auscultación ya no van a estar en su sitio, ¿no? Porque el corazón va a estar desplazado, en la radiografía igual, no va a ser tan sencillo de interpretar. ¿Y qué más? Mencionaba que usualmente se desplaza a la izquierda. Ya. ¿Y podría llegar a comprimir alguna estructura del corazón? ¿Cuál? Los vasos sanguíneos sería el tronco pulmonar. El tronco de la arteria pulmonar. Lo más anterior que tenemos es el ventrículo derecho y el tronco de la arteria pulmonar. Entonces se menciona que podría llegar a comprimir. Nunca he visto, a pesar de que he visto informaciones muy importantes, nunca he visto eso, pero está descrito, ¿no? Entonces podría darnos un soplo de estenosis pulmonar. De ahí que otro tipo de tórax interesante es el tórax en tonel, en el cual obviamente hay otras peculiaridades. ¿Cuáles serían? Va a haber un aumento del diámetro del tórax, lo que va a hacer que los ruidos cardíacos estén más apagados. Exacto. En cardiología en realidad no decimos ruidos cardíacos hipofonéticos, la fonesis es más para abdomen. Solo hablamos de que son disminuidos de intensidad, apagados, alejados, ¿no? Baja intensidad. Van a escuchar de algún cardiólogo que diga hipofonéticos y a veces a mí incluso se me puede salir, pero está mal, ¿no? Tienen que ser solo baja intensidad. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta eso. La sifoescoliosis. El otro día ya les hablaba del cor pulmonale crónico. ¿Qué era el cor pulmonale crónico? Cuando se afecta al corazón y el pulmón. Ya. Era una cardiopatía por hipertensión pulmonar. Ya, que tiene afección de cavidades derechas. Cuando decimos cor pulmonale, porque hipertensión pulmonar ya engloba lo que ya sabemos, los 5 grupos, y a veces ya puede estar afectado el corazón o todavía no, y solo ser hipertensión pulmonar. En cambio, el cor pulmonale, como que un concepto aislado, dice que ya tiene que haber dilatación de cavidades derechas, pero nada izquierdo, indemnidad del lado izquierdo, y secundaria otras patologías, habíamos dicho. ¿Cuál es? Mitral. Sí. ¿Qué? Era por insuficiencia. No era. ¿Secundario a qué era? O sea, ¿qué tenía que tener la parte de teoría pulmonar para que genere cor? Enfermedades crónicas como EPOC. Ya, parénquima pulmonar, EPOC, EPID, fibrosis pulmonar, TB residual, todo lo que quiera. Crónico, obviamente. Luego, las otras dos. Chicos, tu memoria, ¿qué ha pasado? Vasculatura pulmonar, el TEP. Que muy aparte sabemos que la hipertensión pulmonar del grupo 4 es también TEP, pero cuando decimos que queremos mencionar solo como cor pulmonale, pues puede ser secundaria TEP, secundaria alteraciones del parénquima pulmonar y de la caja torácica. Entonces, antes sí teníamos más esos pacientes con sifoescoliosis muy importante que hacían cor pulmonar. No tenían nada izquierdo, hacían hipertensión pulmonar y dilatación de cavidades derechas, ¿ya? Entonces, en eso nos ayudaría. Ya no hay tanto porque la cirugía torácica ya es mucho más frecuente aquí en el medio. El área precordial. Un poquito cuando hablábamos ayer de dolor, yo les decía que para decir que está localizado en el área precordial, dolor precordial, tendremos que tener la certeza de que es algo cardíaco. ¿Y cuál es el área precordial? ¿Por qué está delimitado? ¿Qué les dije ayer también? Estaba delimitado por los focos de auscultación. Exacto. Entonces, en realidad mencionan como que a 2 centímetros del segundo espacio parasternal derecho, a 2 centímetros del izquierdo, o sea, como que esa figura que nos van a generar los focos de auscultación tendrían que ser el área precordial. Casi algunos ya no mencionan esto del área precordial, pero a veces aquí en el instituto, si les toca rotar, les van a preguntar, ¿no? Entonces, más o menos por ahí. La inspección y palpación en cardiología van de la mano, ¿ya? Porque a veces podemos ver el tórax, pero a veces solo vamos a palpar ciertos elementos.
Entonces, cuando hago un examen físico, antes teníamos, ¿no?, tórax, y ahí todos ponían cardiopulmonar estable. Tórax tiene que tener una capi del tórax como tal, la conformación, el tipo, si tiene algún tipo de pectus particular o algo, si tiene alteraciones en la pared del tórax, como, qué sé yo, lesiones, escoriaciones, cualquier cosa, una herida, digamos, o una cicatriz, ahí entraría en la parte del tórax. Un subacápite es corazón, algunos le ponen precordio, y aparte es pulmón, que no nos interesa ahora. Corazón, 2 puntos. Entonces, ¿cómo tendríamos que hacer realmente la evaluación del examen físico? Sería a la inspección. O si quieren, si no pueden inspeccionar, palpación. En teoría deberíamos hacer ambos, ¿no? Pero la realidad en el día a día y cuando vean en consultas que no es tan sencillo porque, uno, nosotros vivimos en un lugar bastante frío, nuestros consultorios no siempre tienen aire acondicionado, entonces el paciente no puede estar realmente con el tórax a la intemperie. Peor, las mujeres. ¿Por qué? Porque esta sería la maniobra o la técnica en la que tendríamos que inspeccionar el tórax para ver realmente, por ejemplo, el choque pexiano, ¿no? O los levantamientos. Entonces tenemos que ver de los pies hacia la cabeza, con todo el tórax descubierto, y paralelamente vamos a palpar con toda la mano, buscando ciertos elementos. Entonces, no es algo frecuente, ni siquiera en los varones han visto cómo han inspeccionado a las pacientes de sus historias clínicas, tampoco es que se les puede descubrir totalmente, ¿no? Entonces, de todas formas, a veces, entonces solo va a ser a la palpación, ¿no? Entonces, ahí sí tendremos que buscar a la palpación el choque pexiano. ¿Y el choque pexiano dónde se localiza? En el quinto espacio intercostal. Línea medial. Entonces, ahí tendremos que buscar. Tenemos modificaciones del choque pexiano como el aumento de la intensidad, que nos empuje más la manito, o sea, muy visible también, de manera normal y de manera patológica. De manera fisiológica podría ser en quiénes. En embarazadas. Ya, muy bien, en estados hiperdinámicos nuevamente hablamos. Embarazo. ¿Qué más? En personas delgadas. En personas delgadas sí, sin tener nada patológico ni nada, en personas delgadas es mucho más perceptible. En embarazadas, ¿en quién más? En tirotoxicosis, o sea, en pacientes que puedan tener tendencia a la taquicardia, pero esas taquicardias de 100, 105, 110 más, ¿no? Cuando corremos, pues les decía, así como el pulso lo percibimos más, es un pulso magnus, igual el choque puede tener un aumento de la intensidad. Y de manera patológica, Personas con cardiomegalia. puede ser, sobre todo nos habla de hipertrofia ventricular, ¿no? Entonces, eso. La localización puede estar desplazada. ¿Y cómo vamos a evaluar qué sospecha tenemos según su desplazamiento para crecimiento ventricular izquierdo o derecho? Es similar a lo de la radiografía en realidad. Si está desplazado hacia afuera y hacia abajo, sospechamos una hipertrofia ventricular izquierda. Muy bien. ¿Y derecha? Derecha sería de la aurícula. No. ¿Y si sospechamos crecimiento ventricular derecho? Hacia afuera. Ah, hacia ¿Solo hacia afuera o incluso un poquito arriba? arriba. ¿No? Entonces, ya con ese desplazamiento podemos decir, no en la inspección y palpación. Pues lo primero que siempre vamos a poner, choque apexiano. O apex, si quieren ver, choque apexiano. Localizado en quinto espacio intercostal, línea medio clavicular. Si quieren, solo siglas, ¿no? O tal vez está en sexto espacio. Línea axilar anterior. Entonces, hay que buscar dónde está. ¿Qué otra cosa vamos a buscar en inspección y palpación? Para eso también podemos usar la maniobra talón de mano de Dressler, ¿no? ¿Qué más? La localización. Además de la localización del choque, aparte del choque, todo el choque en general, su intensidad, su localización, su desplazamiento, ¿qué más? Los latidos peristernales. Muy bien, ¿cuáles son los latidos parasternales? El superior en el foco pulmonar, el segundo espacio intercostal, línea parasternal. Muy bien, ¿y el otro? No me acuerdo. Ya, hay 2 latidos o levantamientos. Paraesternal izquierdo alto y paraesternal izquierdo bajo.
Esto en teoría tendremos que sí o sí buscar en todos los cardíacos. ¿Por qué? ¿A qué nos van a llevar estos levantamientos en esos lugares? Indica hipertensión pulmonar. Exacto. Son parte del complejo pulmonar de Chagas. ¿Qué es el complejo pulmonar de Chagas? La forma clínica que tenemos para hacer el diagnóstico de hipertensión pulmonar. El paciente nos dice, tengo disnea que ha sido progresiva y actualmente es a pequeños esfuerzos. Entonces nosotros tenemos que pensar, ¿qué es lo que está pasando? Obviamente parte cardíaca, y ahí es donde tenemos que buscar. ¿Por qué la hipertensión la vamos a buscar siempre? Porque en realidad hemos dicho que según la clasificación, el grupo 2 nos daría hipertensión por cardiopatías izquierdas, y de por sí el grupo 3 o el pulmonales nos da las derechas. Entonces en realidad por todo puede dar hipertensión. El paciente tiene una particularidad, estenosis mitral, hipertensión. Tiene cor pulmonar, hipertensión pulmonar. Tiene otras patologías izquierdas que se complican a veces con hipertensión, puede. Entonces, en ese sentido siempre tenemos que poner si existe o no. Por supuesto negativo o a veces pueden ser positivos. En realidad, ayer de las que hemos visto, ¿cuál era la pacientita? Creo que la que está cerca, el paciente, no, era el paciente, ¿no? Ay, no me acuerdo cuál, de esos que tenía hipertensión pulmonar, tendríamos que buscar si tienen los levantamientos. A veces no son tan perceptibles, pero a veces sí. Obviamente, mientras sea mayor la hipertensión, más. ¿Por qué el segundo espacio intercostal parasternal izquierdo en el foco pulmonar, como decía Jojael? Porque en realidad debería estar, para que lo recuerden, como que dilatada o dilatado el tronco de la arteria pulmonar. Entonces, por eso se percibe ya como un levantamiento que no debería existir. Y en el quinto espacio parasternal izquierdo, porque ahí está el ventrículo derecho, y también si estuviera hipertrofiado o dilatado, entonces nos tiene que dar esa sensación de otro impulso u otro levantamiento. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a buscar en la inspección y palpación. Luego el libro de Argente nos propone unos latidos difusos, en realidad. Nunca lo he visto poner en nadie, yo tampoco lo pongo en lo personal porque es como que puede llegar a ser confuso, y más a veces nos enfocamos sobre todo en la auscultación cardíaca, así que de todas formas, de manera teórica vamos a ver un poquito sobre estos latidos. ¿Cuáles son los latidos difusos? ¿Quién ha leído eso? También hemos leído feo. Los latidos difusos más que todo indican que va a ser un tipo de latido que se va, ¿cómo se dice? Que se va a proyectar en todo el tórax. Bueno, según la dirección, ¿no? Puede ser longitudinales, transversales, oblicuos, y basado en eso, un polo vamos a percibir un latido positivo y en el otro lado negativo, o sea, una depresión. Entonces, de esa manera vemos en qué dirección, digamos, va a hablar. Muy bien. Entonces el latido diagonal directo es como que hacia abajo, hacia la izquierda, hacia adelante, donde estaría más elevado hacia la punta de abajo, izquierda y adelante. ¿Y por qué sería el latido diagonal directo? Si está yendo en esa dirección. Por una hipertrofia Ventricular izquierda. ¿Qué motivos tenemos o qué causas? Que son 3 de hipertrofia ventricular izquierda. Estenosis aórtica. Muy bien. ¿Qué más? Cardiopatía hipertensiva y Coartación de la aorta. bueno, puede ser la coartación, pero sobre todo si está relacionada a una alteración de la válvula aórtica. Muy bien, pero ¿qué más? ¿Algo diferente? Puede ser una insuficiencia mitral. No. Va a dilatar hasta cierto punto, pero hipertrofiar lo que es concéntrico, miocardiopatía hipertrófica. Así es. Les había comentado las miocardiopatías, ¿no? Entonces, en ese contexto, si bien no hay tanto en nuestro medio, podemos considerar, y si hemos visto uno que otro paciente, vamos a ver en cierto contexto algunos pacientes justamente muy aislados. Latido diagonal invertido, que debería estar más bien la punta hacia arriba. ¿Y quién es él? Cuando hay una afectación a las aurículas. ¿Como cuál? A ver. La aurícula derecha se dilata. Izquierda. Izquierda. ¿Por qué se puede dilatar la aurícula izquierda? Por una insuficiencia mitral. Muy bien. En este caso nos habla específicamente de la insuficiencia mitral y el aneurisma de la aorta suprasigmoidea. ¿Qué entienden por aneurisma de aorta suprasigmoidea?
Una dilatación de la aorta justo cuando sale del ventrículo. Exacto. Y bien, está saliendo de la válvula ahí, esa partecita que sería la raíz aórtica, está dilatada. Y depende del contexto, como el otro día hablábamos de Marfan, si es en un contexto lento, progresivo, va a hacer que haya una insuficiencia aórtica también, ¿no? Porque al dilatarse el anillo lentamente, igual las valvas que eran sanitas ya dejan de coaptar y genera la insuficiencia. Latido sagital, que es ya como que atrás adelante. Hipertrofia. Del ventrículo derecho. Exacto, ventrículo derecho. Y transversal balancín, no me gusta mucho, por eso lo pongo aquí, insuficiencia tricuspidia. Nos habla de que hay una insuficiencia tricuspidia orgánica y funcional, o funcional, ¿no? Una de las dos. ¿A qué se refiere? La orgánica involucra lo que es la estructura válvular. Muy bien. ¿Y la funcional? Se debe a alteraciones hemodinámicas. ¿Cómo cuál? ¿Por qué? Por ejemplo, la fibrilación. O sea, podría ser un tipo de actividad eléctrica del corazón. No tanto. En realidad, casi decimos valvulopatía orgánica cuando sí, hay defecto en las valvas, en el anillo, en el aparato subvalvular. Ya sea cualquier valvulopatía, ¿no? Orgánica. Y funcional en realidad que todo se está sano, pero en realidad, por ejemplo, hay dilatación de la aurícula, del ventrículo o de ambos. Entonces eso ya no es culpa de la válvula como tal, sino de otro factor que genera la insuficiencia. Los frémitos, ¿cómo se definen los frémitos? Son vibraciones que vamos a sentir, pero de los soplos. Muy bien. No de los latidos. Los soplos cuando ya son palpatorios, ¿no? Son vibraciones que podemos percibir en la palpación. Listo. A la percusión. Esta cápita de percusión solo tendría que poner si es positivo. Por eso es que casi nunca lo ven en el examen físico. Solo si fuera positivo. ¿Y por qué podemos percutir martillez? Porque en realidad el corazón tiene una sonoridad cardíaca. No es ni timpánico, ni mate, ni sumater, nada. Tiene su sonoridad, que no es tan cambiante como el abdomen, digamos. Por eso es que el abdomen sí se percute, como la parte pulmonar que sí se percute. En cambio el corazón no, al menos solo en dos situaciones. ¿Cuáles serían esas dos situaciones? Derrame pericárdico. Muy bien, derrame pericárdico y que sería el signo de Gendrin y ¿qué más? Cardiomegalia. Cardiomegalia en algunos casos lo ponen, pero hay un pequeño capítulo más. Hipertrofia ventricular. Cuando sale. Ya, puede ser en parte, pero sobre todo, porque eso no está tan claro, a veces hay mucha hipertrofia y pues no genera tanta matriz. Y nos puede confundir igual con derrame, pero aún así está descrito. En la hipertensión pulmonar. El complejo pulmonar de Chávez tiene acápites en inspección, palpación, percusión y auscultación. Entonces, a la inspección, los levantamientos o latidos. A la percusión, la matidez en el segundo espacio parasternal izquierdo y también se habla matidez en el quinto espacio parasternal izquierdo. Por los mismos crecimientos que hemos dicho, la dilatación del tronco y el crecimiento del ventrículo derecho. Pero sobre todo sería más fidedigno el segundo espacio, percutirlo más. ¿Ya? Parasternal izquierdo. Entonces eso. La auscultación. La auscultación en realidad en cardiología es lo más relevante. Tanto así que a veces solo ponemos eso. Se van a dar cuenta que al ser una vez tenemos un preformato de la valoración cardiológica preoperatoria. En la parte del corazón solo dice a la auscultación. Nadie le pone la inspección ni nada, porque es un mega resumen de todo y hay que poner electro, antecedentes, el electro, la escala de riesgo, un montón de cosas, así que a veces solo está esto como lo principal en parte cardíaca. Ya estábamos hablando algo de los focos de auscultación. ¿Cuáles eran? Johael. Pulmonar, segundo espacio intercostal, línea para esternal. ¿Qué lado? Izquierda, porque me estás mostrando tu derecha. Ya. Aórtico, Patricia. Línea medial. El aórtico. Parasternal. Decencia pulmonar. Derecho. Lady. Mitral. Tercer espacio. El mitral. El mitral es más
izquierdo. El quinto espacio intercostal para línea medio clavicular. Línea medio clavicular. Ya, donde está el látex, ¿no? Y ahí, tricuspidio. Es debajo de la apófisis sigmoides. Muy bien. Algunos también podemos localizarlo un poquito al lado. Les decía que cuando se viene hendido el apófisis, pues al lado podemos, porque hoy no entra ni el foneto. Alejandro, el mesocardio. El mesocardio está en el cuarto espacio intercostal, línea parasternal izquierda. Izquierda. Mariana, accesorio aórtico. Accesorio aórtico. No estoy muy segura, pero creo que era el tercer espacio intercostal y en la línea parasternal. Izquierda. Izquierda. Muy bien. Y tenemos el de la aorta descendente, desde el segundo hasta el doceavo espacio intercostal para vertebral izquierda, ¿no? Entonces, los focos de auscultación siempre los hemos repasado. Tendríamos, como les dije, hay que auscultar sí o sí por lo menos los 4 focos principales, pero yo también incluyo el mesocardio como parte de, para tener en cuenta los ruidos cardíacos. Porque aquí empezaríamos. Ruidos cardíacos. Lo primero es si son rítmicos o arrítmicos, ¿no? Rítmicos. De ahí que, buen día. Cuando a veces la auscultación se nos es difícil, o sobre todo cuando buscamos soplos y queremos perfeccionar realmente la idea de qué tipo de soplo y dónde, podemos usar la posición de pachón, brazo bien extendido, decúbito lateral izquierdo, o la de asoulai, ¿no? Incluso les decía, asoulai en pericarditis se escucha mucho mejor el frote pericárdico, ¿no? Entonces tenemos esas posiciones. De ahí que los ruidos cardíacos corresponden a ciertos elementos. ¿El primer ruido a qué corresponde? Muy bien. ¿El segundo ruido? Sí, muy bien. ¿El tercer ruido? Al llenado rápido. Ventricular. Y en niños puede ser fisiológico, por si acaso, ¿no? Pero ahorita vemos adultos. ¿Cuarto ruido? Creo que llenado auricular. La contracción auricular cuando hay una fibrosis o hipertrofia ventricular. Muy bien. Con un ventrículo poco distendido. Entonces, el primer ruido lo hemos caracterizado como loop, el segundo loop, ¿no? Loop, 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 loop. Un ritmo de galope, que haya un tercer ruido después del loop. El cuarto ruido se localiza antes del primer ruido, ¿no? Porque corresponde justo a la última fase del ciclo cardíaco, que es la contracción auricular, que nos da un 20% de llenado ventricular. Entonces, ahí cuando, lo han dicho muy bien, cuando esta contracción, que es normal, tiene una limitación porque el ventrículo no se distiende bien, tiene pericarditis constrictiva, tiene miocardiopatía restrictiva, tiene miocardiopatía hipertrófica o tiene a veces isquemia transitoria, puede generarse un cuarto ruido. Entonces, tenemos que considerar esas patologías. Podemos hablar que los ruidos están desdoblados, desdoblamiento del segundo ruido. Lo más importante es del segundo, pero de todas formas, de manera teórica, nos hablan que el primer ruido también puede estar desdoblado. ¿Por qué puede estar desdoblado el primer ruido? Que sería la idea de, en vez de loop, loop, sería loop, 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 loop. Como que más tiempo nos hablaría el desdoblamiento. ¿Por qué está desdoblado el primer ruido? Nos menciona, por eso le digo, no es tan útil como el segundo, nos menciona por bloqueo completo de rama de aire, ¿no? Que es obviamente un hallazgo electrocardiográfico, pero en la auscultación fina podemos ver, ¿no? O alguna alteración de la válvula tricúspide. El segundo ruido es el más importante. Nos sugiere o nos menciona que puede haber tres tipos y un segundo ruido único. Primero, fisiológico, un desdoblamiento de segundo ruido fisiológico. Permanente fijo es el más importante, permanente no fijo nos habla que incluso otra vez para el bloqueo de rama, o sea, no es tan relevante. El más importante que tienen que recordar, desdoblamiento de segundo ruido, permanente fijo. ¿Por qué? Porque ese es el diagnóstico de una cardiopatía congénita, ¿de cuál? Uno tiene la idea de que, ¿perdón? No. Uno tiene la idea de que todas las cardiopatías congénitas soplan. Buen día. Buen día, Liz. Buen día. Todas soplan, pero la realidad es que hay una que no sopla desde el inicio. Por eso es que incluso lo diagnosticamos recién en adultos. ¿Sería? Comunicación interauricular. Interauricular.
¿no? En realidad, la comunicación interauricular en su auscultación tiene un desdoblamiento del segundo ruido permanente. Y eso es a veces pregunta del examen, no siempre del nuestro, pero de preguntas en general, ¿no? Ya con el tiempo, cuando dilate cavidades derechas, sí va a condicionar a la insuficiencia tricuspidia, pues además vamos a encontrar un soplo de insuficiencia tricuspidia. Si además tiene una hipertensión pulmonar importante, puede haber un soplo de insuficiencia pulmonar también por la dilatación del tronco de la arteria pulmonar y a veces un poco del anillo pulmonar. Entonces ahí esos soplos se van agregando. Pero inicialmente cuando esta es pequeña o cuando lo diagnosticamos a edades tempranas, solo un desdoblamiento de segundo ruido permanente fijo. Segundo ruido único, como que no existiera el loop y solo el loop, nos habla de la hipertensión pulmonar, ¿no? Entonces ese capítulo también es importante, que lo vamos a tener en más consideración cuando hablemos de reforzamientos. Sobre los reforzamientos en general nos habla de que pueden estar reforzados los 4 ruidos. Sin embargo, lo que es más útil es reconocer el reforzamiento del primer y segundo ruido. Entonces aquí podemos poner ruidos cardíacos rítmicos y aquí, ¿no? Desdoblamientos, si es que existe. Desdoblamiento del segundo ruido fijo, ¿no? Permanente y fijo. O si no hay esto, podemos poner reforzamiento del primer ruido o reforzamiento del segundo ruido. Eso es cuando ven R2R, que es lo que más frecuente pueden encontrar. Reforzamiento del segundo ruido. Entonces, en los reforzamientos, ¿por qué estaría reforzado el primer ruido? En vez de ser loop, dup. Loop, dup sería loop, dup, loop, dup, en intensidad. Porque se escucha más el loop que el dup. ¿De qué? De las válvulas auriculares. Exacto. Que ese es un acápite importante, por ejemplo, en la estenosis mitral, porque tiene su onomatopea, ¿no? En la estenosis aórtica, como que sería el acápite más importante, lo voy a poner un poquito, tanto mitral o tricuspidia, pero también en los estados hipercinéticos. Si se dan cuenta, los estados hiperdinámicos pueden variar varias cosas, desde las intensidades del pulso, del choque pexiano, como en este caso, de percibir o escuchar un primer ruido reforzado. Entonces, otra vez, hipertiroidismo, estados febriles, taquicardias no tan altas, hipertensión arterial. La hipertensión también es un estado hipercinético para algunas cosas, pero la hipertensión cuando no está bien controlada, ¿no? Entonces podemos escuchar. Segundo ruido reforzado, que es lo que más es frecuente que vean en sus historias o en las historias. En el primer caso, como que el cierre de la válvula auriculoventricular, el primer ruido reforzado de manera patológica, es porque obviamente están engrosadas, calcificadas y ese cierre suena. En el caso del segundo ruido, que es el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar, en este caso ese cierre es diferente porque está contra una salida muy importante de los ventrículos, ¿no? Es el gran volumen con la mayor presión que tienen los ventrículos. Entonces, aquí no es con estenosis, sino es por las hipertensiones, tanto sistémica con la pulmonar. Entonces, a veces, sobre todo lo van a ver de manera más común cuando es el segundo ruido en componente pulmonar, o sea, cuando lo escuchamos mejor en el foco de auscultación pulmonar. Y eso es parte del complejo pulmonar de Chávez, ¿no? A la inspección, los levantamientos, a la percusión, la matidez del segundo espacio, a la auscultación R2R, componente pulmonar, ¿no? Entonces, una hipertensión arterial sistémica también nos puede dar un R2R, pero sobre todo en el componente aórtico, ¿ya? Tercer y cuarto ruido reforzados es muy teórico. De por sí es difícil entrenarse para escuchar estos ruidos. Y de paso encontrarlos reforzados o atenuados es un poco más complejo. Así que de manera teórica nada más nos habla que desde defectos congénitos nos pueden reforzar el tercer ruido, como la CIB y el persistencia del conducto arterioso persistente, en la insuficiencia mitral, en la insuficiencia aórtica, en miocarditis y miocardiopatías. Y el cuarto ruido, que también es más difícil de entrenarse y de por sí, tenemos un reforzamiento en la estenosis aórtica, nuevamente en la hipertensión arterial, en la coartación aórtica, en el infarto agudo de miocardio y en la estenosis pulmonar. Esto es como que no es algo que de manera rutinaria van a estar anotando. Tal vez en algún caso muy aislado, caso clínico, lo van a encontrar, pero no es frecuente, ¿ya?
Lo que sí es frecuente y tienen que dominar es los reforzamientos del primer y segundo ruido. Sobre todo el segundo ruido, la mayoría no pone del primero. Tenemos ruidos agregados. Y estos ruidos agregados tenemos clics. ¿Dónde se encuentran los clics? ¿En qué focos de auscultación? Aórtico y pulmonar. Los chasquidos. En los tricopídicos. Exacto. Tanto así que el rufutata, ¿qué era el rufutata? Ah, sí. Es La onomatopeya de estenosis mitral. Muy bien. De estenosis mitral. ¿A qué corresponde el rufutata? Estenosis mitral. Y en esa rufutata, que en realidad está para ruf, está el hecho de la presencia del primer ruido reforzado, chasquido de apertura, soplo mesotelediastónico, el foco mitral, ¿no? Entonces, esa onomatopeya se basa en estos pequeños detalles, ¿no? El golpe pericárdico o no pericárdico, dicen. El golpe pericárdico estaría en qué patología? O no pericárdico también. Pericarditis constrictiva. Es como que está el corazoncito ya adentro latiendo contra un pericardio rígido, calcificado. Las prótesis. Ustedes ya han pasado cirugía, ¿no? Válvulas protésicas. ¿Qué tipos tenemos de válvulas protésicas? Hay unas que, a ver, ¿cómo era? Que pueden ser paliativas. Son orgánicas y mecánicas. Biológicas y mecánicas. Las biológicas son de tejido porcino, bovino, y las mecánicas son aleaciones de metales. Entonces, ¿tendrían que soplar las biológicas o tener un ruido particular? En teoría no, porque es un tejido vivo, ¿no? Entonces no tendría que tener un ruido particular a menos que estén disfuncionantes y pueden degenerarse y son las que más fácilmente se degeneran. Entonces puede haber soplo de estenosis, de insuficiencia en esa prótesis. Por otro lado tenemos las mecánicas, que esas sí tienen un ruido metálico. Entonces vamos a seguir con el capítulo de ruidos cardíacos, rítmicos o arrítmicos. Si tiene reforzamiento, desdoblamiento o algo, y de ahí pondremos clic metálico, que en este caso correspondería al que estamos escuchando en sonido de prótesis. ¿Alguna vez han escuchado prótesis? ¿Paciente con prótesis? Muchos de los pacientes, me animo a decir el 95%, desde esta distancia que está Yojael, se escucha. Y es como las manecillas de los relojes convencionales. Ese timbre metálico, o sea, bien finito, se escucha desde lejos. Y a la auscultación lo mismo. Pero tengo un par de pacientes que no se escucha desde lejos. Entonces ahí es donde cuando realmente vemos en la auscultación, sí tenemos que evidenciar eso. Y tendría que yo pensar a veces, o mal pensar, que esa válvula está con fibrosis, que puede ser lamentablemente una complicación, pero en muchos pacientes puede pasar de que se llena de tejido, y por eso no suena tanto, ¿no? Entonces hay que buscar eso, pero tiene que sonar como un clic metálico, ¿no? ¿Qué más? Los soplos. Cuanto a los soplos tenemos varias cosas que caracterizar y eso es mucho más relevante. Encontramos un soplo, ¿qué podemos poner? Si es sistólico. Muy bien, ya les he mostrado ayer que es sistólico cuando nos empuja el pulso y diastólico cuando no. A algunos les gusta ver la carótida, ¿no? Y lo mismo, cuando impulsa el pulso carotidio y cuando no es diastólico, ¿no? Ya, muy bien, sistólico o diastólico. ¿Qué más? O tal vez continuo. ¿Qué más? Foco de auscultación. Muy bien, el foco. Entonces tenemos los 4 focos: aórtico, pulmonar, tricuspidio, mitral, y mesocardio también es válido, por ejemplo, para la comunicación interventricular o para el ductus arterioso persistente, ¿no? ¿Qué más? ¿Algo más? El timbre. Ya, muy bien. ¿Qué timbres conocemos? Bueno, más nos han dicho que el timbre es más o menos lo que se asemeja, por ejemplo, un relámpago, una vaporización como caldera o como si estuvieras lavando tu auto. ¿Y a qué correspondería cada uno? El trueno corresponde a lo que sería la estenosis mitral
y lo que sería la vaporización por lavado de auto correspondería a lo que sería la insuficiencia mitral. Eso no lo he escuchado. Porque hay otros tipos de timbres que incluso están en el libro que es de la cátedra de las guías, que es en realidad, a ver, les voy a poner acá para que todos videos. Porque tal vez va a mucho de vapor, ¿no? En realidad cuando escuchan soplo tipo retumbo, el retumbo y tal vez ahí va lo de trueno, tal vez no, es estenosis mitral. Chorro de vapor, insuficiencia mitral. Aspirativo, insuficiencia aórtica y rudo, estenosis aórtica. Pero sí tiene una zona que se asemeja también al otro. Interesante. Y el más, como que el más típico o el más interesante también sería el de maquinaria. ¿Por qué? Este es un soplo de, ¿qué patología? Ese sería el ortiz. Ductus arterioso persistente. Si bien ustedes ya han auscultado los soplos de los pacientes, es pues así, ¿no? De que está... Y en realidad no suena tan fuerte, tan clarito en algunos como en otros. En la paciente que han visto para los chicos, si tiene F, en ella se escucha mejor. En los congénitos es donde más intenso se percibe el soplo y es mucho más audible, que es fino, que es un soplo. Hasta que no supiera, puede escuchar que hay algo diferente. Entonces, el de maquinaria es continuo y por eso es tan característico, ¿no? Es tanto el sístole como el diástole. O sea, como que no hay un espacio de... Entonces, por eso es que ese es bien particular. Entonces, y ductus, comunicación interauricular, comunicación interventricular y Epstein llegan a adultos. Después Fallot, el tema de transfusión de grandes vasos, de drenaje venoso humano total, no llegan a menos que se corrija. Algunos casos aislados de adultos jóvenes, sí, pero en su mayoría solo esos 4 llegan a adultos. Entonces esos 4, si ustedes no hacen pediatría, pueden encontrarlos en ellos. ¿Ya? ¿Qué otras características? Ya, el timbre, que a veces si no corresponde a algo de esto, no va a ser tan sencillo diagnosticar, ¿no? Además, las valvulopatías tienen que ser valvulopatías, les decía, entre moderadas a graves, a veces para que se escuche. Una insuficiencia aórtica leve, o a veces le llamamos trivial, que vamos a ver en eco, no es tan audible. Puede no ser. Muchos tenemos una insuficiencia tricuspidia funcional, o sea, en el sentido de que simplemente es algo fisiológico y no necesariamente se ausculta. Entonces, en ese contexto, a veces no vamos a auscultar tanto, pero cuando son moderados o graves, sí, tendríamos que buscar. ¿Qué más? Falta algo de lo que sí tendrían que poner de manera obligatoria: sístole, diástole, foco y la intensidad. ¿Ya? La intensidad tenemos la escala de ¿Lene? Sí, no, Levin. Levin, dice Levin, tiene 6 grados. Primer grado, soplo poco audible, casi no se oye. Segundo grado, ya se escucha mejor. Tercer grado lo tendríamos que escuchar, pero todos. Cuarto, ya viene con frémito, o sea, además de escucharlo, lo palpamos. Quinto, se menciona que podemos levantar un poquito el fonendo y seguir auscultando, escuchándolo. Y 6, sin fonendo se escucha. En un congénito podríamos escuchar grado 5 o incluso 6. Pero después en los otros 3, 2, 3, 2, 3. Eso también les ayuda a que a veces ustedes digan, creo que escucho un soplo pero no estoy seguro, le pondré una intensidad 2. Entonces puede ser o una intensidad 1, ¿no? Que no están escuchando muy bien, pero escuchan algo raro en la auscultación. Entonces es válido, ¿ya? ¿Qué más? Hay otras cosas, unos pequeños detalles como proto, meso, tele, que la realidad del día a día es que no ponemos tanto así a la primera impresión. ¿Por qué? Porque en realidad esto de proto, meso, tele, además que necesita mucho entrenamiento, no es tan sencillo en taquicardias, en bradicardias y si tienen fibrilación auricular. Ya de por sí va a ser difícil en fibrilación escuchar el soplo, difícil escuchar si es sistólico o diastólico, porque hasta que no estén levantando el pulso a veces nos confunde. Entonces, en realidad no es tan sencillo, por eso no es obligatorio, pero cuando sí les va a ser importante en los casos clínicos. Ahí otra vez va a decir, soplo, meso, tele, diastólico, en foco mitral. ¿A qué corresponde? Estenosis mitral, ¿no?
Entonces ahí, o los esquemas, ¿no? De crescendo y creciendo. Todo eso va a ser más teórico y más para un caso clínico. ¿Qué más? La irradiación, de que puede ser hacia el cuello o hacia apex, sobre todo el soplo aórtico, ¿no? Entonces eso también puede ser una caracterización. Entonces creo que ya más o menos han visto el tema de soplos previamente. Cuando tenemos soplos, y esto es un repasito nada más, soplo en tricúspide o soplo en foco mitral, si son sistólicos, son insuficiencia. Si son diastólicos, son estenosis. Y los focos de arriba, aórtico y pulmonar, son lo contrario. Si son sistólicos, son estenosis, y si son diastólicos, insuficiencia. Entonces, a ver, practicando un poco, ya para terminar, tenemos, si les digo, ¿qué valvulopatía sería? Si les digo soplo sistólico en foco tricúspide. Insuficiencia. Tricúspide, muy bien. Soplo diastólico en foco aórtico. Insuficiencia. Aórtico, muy bien. Soplo sistólico en foco mitral. Insuficiencia mitral. Insuficiencia mitral. Soplo sistólico en foco aórtico. Estenosis aórtica. Estenosis. Entonces tienen ya la idea bien clara de cómo vamos a caracterizar los soplos según sístole o diástole y con el pulso posterior. Y es así, y es el continuo de todo el tiempo poner esa caracterización, ¿no? Ahora, como tips, es sencillo decir que en realidad la tricúspide y la pulmonar estenosis sería rarísimo. O sea, el soplo diastólico, el foco tricuspidio, tal vez en realidad es mitral. Sería muy raro, no existe, no hay pacientes con el tricuspidia, perdón. Pulmonar tampoco, solo los congénitos, algunos llegan adultos, pero ya el antecedente, sí, desde la niñez me escucha este soplo, me dicho que me tenían que operar, o no era necesario, por eso todavía estaba, ¿no? Entonces, esos dos como que tendremos que descartar. En cambio, la mitral y la aórtica en realidad pueden tener hasta las dos patologías, tanto estenosis como tanto insuficiencia. A veces sopla más el predominio. Ya tiene estenosis grave en la aórtica e insuficiencia leve. Entonces va a soplar más de estenosis. Pero por eso es que a algunos les gusta decir, tiene un soplo cisto-diastólico, ¿no? Sobre todo en cardiopatía reumática y en estenosis mitral, a veces es doble lesión mitral con estenosis e insuficiencia, entonces como que sonaran los dos tipos, ¿no? De soplo, diastólico y sistólico. Entonces, pero eso es algo como que más que lo tenemos que corroborar. No es tan sencillo, eso es un poquito más fino, pero con que encuentren el soplo como tal, la valvulopatía, ya hacen bastante. ¿Listo? Lo de los congénitos les decía, el soplo sistólico, el mesocardio, el CIB, que en realidad está en toda la línea paraesternal, en la misma intensidad. Por eso es que lo primero es que estoy escuchando un soplo en el foco aórtico, pero también tercer espacio, cuarto espacio, quinto espacio. Entonces, a veces uno se abruma con el tema de las congénitas y en realidad hay parámetros que a veces nos ayudan, como un antecedente que el paciente no tenga una buena talla. Y de pronto me sostiene, hermano, sí, yo soy más bajito, que se resfriaba mucho en la niñez, cursar con muchos cuadros respiratorios repetitivos, puede ser un antecedente, ¿no? Entonces, eso, no necesariamente, pero también nos ayuda el tema de si durante su niñez ha tenido limitación en educación física, que todos los colegios pasan, ¿no? Entonces, eso, porque a veces depende. Hay pacientes que dicen, no, es que no me gusta, nunca hago. Entonces, no es un parámetro tan fidedigno como la talla baja o en relación a sus pares o el tema de los cuadros respiratorios, pero podría ser, ¿ya? Cuando encuentran un soplo en alguien joven, igual pregúntale si alguna vez ya le han dicho que tenía soplo, porque se olvidan o omiten esa información y a veces sí estamos ante una cardiopatía congénita que ya ha recibido diagnosticada. Hay casos, y hemos encontrado obviamente, en el que les dijeron que sí tenían algo, pero que se les iba a cerrar creciendo y en realidad persiste. La única forma de confirmar y saber bien qué es con la ecocardio. ¿Listo? Con eso habríamos acabado el examen físico. Mañana entonces sus radiografías se ponen de acuerdo. Las pueden traer impresas o dibujadas. Cada uno va a exponer aquí adelante.
y tienen que saber sobre la patología. Digamos, me tocó zapato sueco, que es el falor. El falor es tal, nada más, ¿ya? ¿Qué más? El viernes sus historias clínicas y eso. Hoy van a ir a consulta, pero hoy está más feo porque es miércoles. Mira, el miércoles empiezo a las 11. Va a ir Jojael y Patricia. Consulta externa. Van a ver que es en parte no tan igual como tendríamos que hacer porque los tiempos son más cortos, pero los demás son libres para hacer sus